Sergio Guín, los últimos días de Julio Verne. ¿Por qué Julio Verne? Contanos. Y hace rato que quería escribir esta novela. Hacía 20 años que había empezado con un proyecto de escribir un policial con Julio Verne de protagonista. Y lo iba postergando porque la idea de meterme con una novela de época, que no es lo que yo hago habitualmente, yo escribo generalmente novelas que transcurren en estos tiempos. Mi amiga Verónica Rosenthal, por favor, que lleva 4 novelas hechas. Exacto, claro. Así que me costaba la idea de sentarme a escribir una aventura o una novela policial que tuviera, digamos, el marco del comienzo del siglo XX, 1900, por ahí. Pero bueno, después de mucho tiempo me animé y me metí con esta historia que hacía rato quería hacer porque me parecía que Julio Verne era un personaje que por un lado acompañó mi infancia con sus novelas, pero que después descubrí que tenía todas unas aristas, una vida mucho más rica, más compleja y más oscura que daba para un buen policial, ¿no? Para un thriller. Lo mismo que rige para el cine, rige para las novelas, Sí. No hay que contar mucho, pero algo sí hay que contar, ¿no es cierto? Podríamos hablar de un muerto, por ejemplo. Sí, no, ¿te se puede contar bastante. ¿Con un muerto de un muerto puedes hablar? No, sí, se puede contar más de eso. Julio Verne se llevaba muy mal con Michel, el hijo, que es real también el personaje. Y un día en mi novela Julio aparece para pedirle a Michel que se deshaga de un cadáver que está en el barco de Julio Verne. A cambio de eso le va a dar una buena cantidad de dinero. A pesar de que se llevan mal, Michel por el dinero lo hace. Y con 2 amigos van y con su novia van a sacar el cuerpo del barco, los llevan a otra parte y ahí los agarra la policía. Cuando están escondiendo el cadáver, los meten presos, pero al poquito tiempo lo dejan libre porque el cadáver tiene más de 15 años de muerto. Claro, no corresponde, digamos. No podía ser ellos esa noche. Ese es el comienzo del primer capítulo, ¿no? La novela después abre para otros lados. Ahora vamos a volver. ¿Sabés que me gusta el malo? Demetrio, ¿no? Sí, Demetrio Sambaco es un malo muy malo realmente. ¿Cómo es tan malo? Sí. Tan malo. Decime algo del malo. Sambaco es un personaje también real. La novela es una ficción, ¿no? Pero Obvio. está llena de personajes verdaderos. Sambaco era un médico de origen griego que vivía en Francia en una época, en otra época en Turquía, que es donde nació en realidad. Y que era un médico muy prestigioso en la Francia de fines del siglo XIX, especialista en temas de lepra, epilepsia, pero que también había hecho pruebas médicas con chicas, con niñas, mutilándoles los órganos sexuales femeninos. O sea, una porquería tipo. Es un mal bicho, pero que en ese momento no se lo reconocía como tal, sino como que era un médico que estaba probando distintos tratamientos, ¿no? Onda Mengele. Claro, pero en fines del siglo XIX, el crecimiento del positivismo, la ciencia, todo por la ciencia misma se hacían cosas horribles. Y me pareció que daba para inventar una historia ficticia, que es la historia del vínculo con Julio Verne y esa discusión que tiene alrededor de otra persona, ¿no? ¿Cuántas novelas hay ya publicadas de Lanús hasta acá? Digo, Lanús fue la primera. Sí, Lanús fue la primera novela. Creo que 10, 11 por ahí. Sí. No recuerdo bien el número. Entre las de adultos, juveniles, unas 10, 11 novelas. Sí. Impresionante, maestro, ¿eh? Sí, impresionante. Sí. Y Verónica Rosenthal lleva 4 novelas. 4 y la quinta calculo que es la próxima, ¿no? Ahora, a mí yo hablo con gente de las editoriales y me dicen, no, lo que pasa es que Verónica Rosenthal vende un montón. O sea, como que pegó fuerte esa saga. Es un personaje que digamos, tiene como una especie de vida propia. Hay gente que lee las novelas de Verónica Rosenthal, independientemente de quién es el autor. Sergio Fuera. Claro, sí, salvando las distancias, como con el Martín Fierro, ¿viste? Claro, por ahí no te acordás quién lo escribió, claro. Seguro se acuerda, pero en general Martín Fierro es un personaje más fuerte que el autor. Y el hecho de que Verónica haya tenido su propia serie, eso también creo que le ha generado un público propio a Verónica. Sí. Vos sabés que la fragilidad de los cuerpos a mí me impactó mucho, Sí. porque yo hasta los 17 años vivía en Castelar, o sea que el tren Sarmiento viajaba todos los días. Y la verdad que es muy impactante esa novela. El juego de los chicos en la vía es muy impactante. Sí, Vos una vez me terrible. dijiste que no era cierto, yo creo que habría que pensar. Sí, seguramente hay algunos casos parecidos. No creo que yo sepa haya una mafia alrededor de eso, pero sí chicos que juegan en las vías Sí. y que apuestan a quién aguanta más hasta que viene el tren. Había pibes que eran de mi colegio que le ponían piedritas en la vía. Sí, claro. Para aplanar las monedas, sí, era muy me acuerdo. habitual. Los chicos jugando en las vías de los trenes era bastante habitual. Era muy habitual. Sí. Nosotros en Lanús hacíamos otra cosa, que pasábamos
el bajo nivel, o sea, por abajo de las vías, ¿no? Nos tirábamos con la bicicleta, lo que era también muy peligroso por los autos, porque era un lugar de cruce entre Lanús Oeste y Lanús Este, y teníamos 9, 10 años y hacíamos esa locura. Hacía locuras con la bicicleta, claro, que mejor no las puedo ni contar. Sí. ¿La pasión por las novelas policiales fue desde siempre? ¿Cómo arrancó? A ver, siempre pensé que el policial es un buen género para contar una historia, para atrapar al lector. El policial no me interesa tanto como una fórmula, sino como un vehículo, ¿no? Yo lo que quiero es contar una historia, eso es lo que más me importa a mí. Y lo que tiene bueno el policial es que te atrapa, y a mí lo que más me interesa es que el lector no se aburra. O sea, si hay una función que tiene que cumplir el escritor es la de entretener al lector. Para mí es fundamental eso, como para escribir una novela tengo que tener elementos que le pase al lector lo posible, lo que vos decías antes, que no quiere soltar el libro, ¿no? Cuando un lector abandona el libro por el comienzo, la mitad, por lo general ya no vuelve más a ese libro. Y hago todo lo posible, y si tengo que caer en trucos malos y viejos para que se mantenga el interés, lo voy a hacer. En la historia y la literatura ha habido Samuel Beckett, Joyce, ¿no es cierto? Que son muy difíciles de leer, pero son muy pocos aquellos que son muy difíciles de leer y son geniales. Son pocos. No, sí, hay, obviamente. No, digo que son muy difíciles. Sí. Hay escritores que son, no sé, Faulkner no es un escritor fácil, y es un maestro. Pero la trilogía de Beckett, que yo la leí porque me apasiona Beckett, es difícil. Sí. Es duro seguirlo, ¿no es cierto? Sí, pero a mí me encanta Beckett, por ejemplo. Es a mí me fascina. Sí, lo que tiene bueno Beckett, para un escritor como yo, que no tiene absolutamente nada que ver con Beckett, es que Beckett te lleva al extremo. Te dice, hasta ahí, hasta acá se puede llegar. Yo estoy en ese extremo, yo voy para el otro lado. Es verdad. Pero es lo bueno como lector que pasa cuando uno lee a Beckett, es que te arrastra a un lugar imposible. Imposible, Malone muere, por ejemplo. Claro, es imposible. El Innombrable y tantas novelas que realmente te trasladan a una escritura, a un mundo de hecho de palabras que llega al límite de ese lenguaje, ¿no? Y que además sobrevive a las traducciones, porque yo siempre lo leí en español. Yo también, yo lo leí en español. Sí. Y se puede disfrutar la última, ¿no?, que le hizo Ediciones Godot está muy bien. Claro, está muy bien. No, ni hablar del teatro, de lo que significa Beckett en el teatro. El teatro no me claro, yo soy fanático. Claro, Esperando Godot, Final de partida, comedia. La última cinta magnetofónica es un texto maravilloso donde él escucha su voz de otra época, ¿no? De otro tiempo, y no se reconoce en ella. No. Pero vos dirigiste una revista literaria muy importante, me acuerdo. Cultural. Bueno, porque era más amplia que literaria. Pero había comentarios de libros. Sí. ¿No? En los 90 Bedeviani, en los 2000 La Mujer de mi vida. Las dos revistas estuvieron casi 10 años cada una. Casi 10 años. Claro, en Bedeviani era la más peleadora. Éramos jóvenes, entonces nos gustaba pelear y hablar mal de todo el mundo. ¿Te das cuenta? Y hacíamos eso a los 20 y pico de años. Hace poco me hicieron una nota, viste, cada tanto alguien me hizo una nota, y yo explicaba que el crítico de La Nación, que fui yo de 27 años, a los 27 años era el crítico de La Nación, que era importante más en ese momento, creo. Para mí era medio tonto el crítico, que era yo. Es decir, porque se la creía. La gente había ensayado un año entero. Íbamos Berrut y yo y definíamos la suerte del espectáculo, porque en ese momento, no ahora, nació en el Clarín, ¿viste? No existía internet, bueno. Sí, claro. A mí un tarado, ¿por qué tiene que ir a hacer pelota a la gente? Y yo me sentaba, tú. Sí. Albert Camus, exagerando, decía 10 años para escribir una obra y 10 minutos para destruirla. No, estaba exagerado un poco, porque es así, no se destruye tan fácil una obra. Es cierto, es decir, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir Los últimos días de Julio Verne? Y bueno, no, en tiempo real 2 años, más o menos. Y después viene uno que le dan 40 líneas, a vos te va muy bien con la crítica, pero viene uno que le dan 40 líneas para que escriba. Lamentablemente ahora no hay casi crítica. No, también hemos llegado al otro extremo donde yo prefiero siempre una crítica negativa y peleadora y discutir alrededor de conceptos que uno tiene de lo que tiene que ser la literatura o no ser la literatura, que la indiferencia o el ninguneo, ¿no? Que es más habitual hoy, me parece. Sí, yo creo que sí. Pero nosotros, igualmente en la revista esta en Bedevian, nosotros nos concentramos en el mundo de la literatura en cuanto a la discusión. Cine, teatro, éramos mucho más abiertos, pero en literatura siempre éramos más peleadores, ¿no? Porque todos veníamos del campo o íbamos hacia ese campo. No podemos negar que hay capillas.
Sigue habiendo capillas. Sí, no sé si hay ahora como una época, ya no hay tantos grupos. Antes había unos grupitos más cerrados, nosotros discutíamos con esa gente que eran unos 10 años mayores que nosotros, pero ahora me parece que no es tanto, me parece que no hay tanta, a pesar de que las redes se prestaría para eso, pero no lo hay. Me acuerdo que publica Piglia, que yo admiro mucho a Piglia, falleció Piglia, Ricardo Piglia, publica Respiración Artificial. Sí. Y César Aira, escritor también muy conocido, lo destrozó. Claro. Pero lo destrozó. Una hazaña tenía que yo creo que hoy si habla con César debe estar arrepentido. Claro, nosotros en vez de bien destrozábamos a César Aira. Mira, claro, sí, recuerdo una crítica que se titulaba, él tenía una novela que se llamaba Emma la cautiva, y el título era Ya no cautiva. Entonces, pero además muchas veces destrozábamos con argumentos muy poco serios, ¿no? También, porque era parte de ese juego, parte de una ¿no? juventud también. Claro, ¿no? sí. En cambio, bueno, a mí Piglia, cuando yo leí Respiración Artificial, dije, esto es lo que yo quiero escribir. A mí Piglia, esta es mi tengo lengua los cuentos completos, los tuve en mi mesa luz un año entero. Pero sabes que uno va creciendo leyendo distintos autores y sobre todo si no lees, además de leer literatura argentina, lees literatura de otros países, te cruzas con un español que es de traducción o un español más antiguo, como podría ser el de Sábato, ponele, o Mujica Lainez, que me gustaban mucho en mi adolescencia. Pero cuando leí Respiración Artificial dije, esta es mi lengua, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero escribir así, como escribí, nunca lo conseguí. Pero sí fue muy inspirador para mí el hecho de Respiración Artificial, leerlo a los 16, 17 años cuando salió a fines hace mucho tiempo. Yo lo leía así, a fines de la dictadura. Sí, ahí salió. Ahí porque tiene que ver con la dictadura, la novela, en algún punto, ¿no? Digo, bueno, sí, está muy bien hecho. Simbólica, por supuesto, ¿no? Sí.